Eh, Bienvenidos a la clase de física. Vamos a comenzar hoy a ver un poco de ondas. Vamos a comenzar a ver la propagación de las ondas, a hablar un poco del sonido también. Saludo a todos los que nos están viendo. Eh, bueno, comencemos. ¿Qué es entonces una onda? ¿Alguien tiene una idea de los que están ahí comentando? ¿Ideas? ¿No? Ya, bueno, la onda la podemos definir como una perturbación de un medio material, o puede ser el vacío también. Finalmente la onda es una perturbación. Puede ser, como dije, de un medio material o el vacío. ¿Sí? No se ve esta cuestión. Me voy a correr para que vean el dibujito y, y puedan cachar de lo que estoy hablando. Ahí está un resorte. El resorte es una onda. Y ahí vemos la perturbación. Vamos a seguir entonces con la importancia de una onda. ¿Por qué las ondas son... ¿Por qué son estudiadas al final? Entonces, nosotros sabemos, y lo hemos estudiado, los físicos se han dedicado décadas a ver cómo se transmite la energía a través de las ondas. ¿Ya? Esto es súper importante porque al final la onda no transporta materia. No siempre transporta materia. Al final lo que transporta es la energía. Por ejemplo, al yo hablar, las partículas van a mover según yo quiera que se muevan con mi voz, y eso va a hacer que se propague la energía y llegue a este micrófono, y bueno, y sucedan cosas un poco más difíciles que una onda, que es la transmisión a través del cable. Después les llega a ustedes, bueno, sale de su parlante y les llega a su oído a través de una onda. Todo el proceso anterior es mediado a través de ondas. Hay ondas electromagnéticas entre medio y cosas muy interesantes que no vamos a ver hoy, sino que vamos a ver cualitativamente un poco de todo, y nos vamos a centrar un poco en lo que nos pide la PSU. Entonces, vamos a ver los tipos de las ondas, ¿ok? Comenzamos recién, ¿sí? Comenzamos recién. Un tipo de onda lo vamos a clasificar, por ejemplo, entre las mecánicas, que es súper importante porque las mecánicas necesitan un medio físico, por eso las podemos distinguir de las electromagnéticas. Las electromagnéticas se pueden propagar en el vacío, ¿ok? También se pueden propagar en un medio físico, como la luz, por ejemplo, que se propaga a través de los vidrios y nos llega a las casas, pasa a través de la atmósfera tiene aire, el aire hay partículas, eso es materia, entonces se propaga a través de la materia. Pero por ejemplo, hay ondas que son mecánicas, las que no se pueden propagar en un medio que no existe, como el vacío. O sea, por ejemplo, el sonido es una onda que necesita un medio para propagarse, puede ser aire, agua o cosas así. Una onda no sé, en el agua, como la que puse en el ejemplo, una de tipo agua, necesita un medio material para poder ser transmitida. Vamos entonces a continuar un poco con esto. Y antes, bueno, ahí está ahí. Hola a todos. Vamos a seguir con las ondas mecánicas, porque las ondas electromagnéticas se ven en tercero y cuarto medio para la parte lectiva. Ahora estamos en la parte común. Vamos a partir con las ondas longitudinales. Entonces, ¿qué es una onda longitudinal? La onda longitudinal, como por ejemplo la que está acá, es un resorte que se mueve en dirección paralela a la dirección en que se propaga, ¿ok? La vibración es paralela a la dirección en que se propaga, ¿ok? Eso es una onda longitudinal. Tenemos también ondas transversales, pero esta vibración de la onda transversal es perpendicular. Vamos a ver muchos ejemplos de ondas transversales, pero no las voy a poner acá porque vamos a trabajar básicamente con ondas transversales, ¿ok? Repito, las ondas longitudinales son las que se trasladan paralelamente a su desplazamiento. O sea, si la onda va en esa dirección, esta es mi derecha, no sé cómo lo ven ustedes, la vibración va a ser en el sentido izquierda-derecha, ¿ok? En cambio, la transversal, vamos a tener una vibración perpendicular a la dirección. Por ejemplo, la onda del agua, la que vimos anteriormente. La voy a poner para que vean un poquito, que es un poco más intuitiva.
Aquí tenemos una onda que tiene un centro, un poquito más acá, por ahí. En ese centro comienza a oscilar hacia arriba y hacia abajo, pero la onda se desplaza hacia los lados, ¿cierto? Se abre. ¿Ok? Esta onda sería una onda transversal mecánica. ¿Ok? La onda electromagnética es transversal. ¿Sí? Vamos a seguir entonces un poco con... tenemos ya definido qué es una onda mecánica, qué es una onda electromagnética, y dentro también son otra clasificación distinta. Las longitudinales y las transversales. Entonces repito, la longitudinal, el desplazamiento de esta onda es paralelo a la vibración, y la transversal, la vibración es perpendicular al desplazamiento de la onda. ¿Ok? Vamos un poco con las características de las ondas. Entonces, una onda siempre va a tener una amplitud, y la amplitud va a ser la separación máxima de la onda o de la vibración de su punto de equilibrio. ¿Ya? Se va a medir en unidades de distancia. Vamos a ver una imagen. La amplitud entonces de la onda, porque también pueden preguntar por la amplitud en un punto en específico, la amplitud de esta onda longitudinal, transversal, es esta acá. Entonces esta onda tiene esta amplitud que está en rojo, que se mediría en unidades de distancia. ¿Ok? Por ejemplo, estoy moviendo una cuerda de arriba hacia abajo y se levanta 10 centímetros. ¿Sí? Entonces la amplitud máxima, o sea, la amplitud de la onda, vendrían a ser los 10 centímetros. ¿Ok? Eso es la amplitud. Vamos en la frecuencia ahora. ¿Qué es la frecuencia de una onda? La frecuencia es el número de ciclos que ocurren en un tiempo determinado. En un segundo, por ejemplo. De hecho, no. La frecuencia es el número de ciclos por segundo, no en un tiempo determinado. Y la unidad es el hertz, que sería ciclos por segundo. Los ciclos no tienen unidad, es un número adimensional, no tienen unidad de medida, no se mide en metros, no se mide en Kelvin, no se mide en Faraday, no se mide en nada. Es un número, solamente un número. Por lo tanto, la unidad de hertz va a ser segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo. ¿Ok? Eso se me olvidó ponerlo físicamente. No está acá, no va a estar escrito. Pero es fácil recordarlo, ¿ok? Vamos a hacer un repaso al final de todo, ¿ok? Para que pongan atención en esta parte. Entonces vamos a primero definir qué es un ciclo. Vamos a tener un ciclo en el momento en que se comience a repetir la onda. ¿Ok? Acá observamos que la onda por aquí tiene un punto que cruza la línea roja. ¿Ok? Luego baja, luego sube, luego baja de nuevo, pero nosotros no nos damos cuenta que comienza a ser igual la onda hasta que cruza en este punto rojo. Aquí, un poquito más arriba. Aquí tenemos un ciclo. Ese ciclo se puede tomar desde cualquier punto, es independiente, ¿ok? En este caso, nosotros tenemos acá, si me siguen con el mouse, acá tenemos un ciclo que parte desde otro punto, ¿ok? Este ciclo parte acá y termina acá. Y esta es la periodicidad, o sea, esta es la figura que se va a ir repitiendo en la onda, ¿ok? Y a eso le llamamos ciclo. Esta onda es un poco complicada, así que no se asusten tanto. Las ondas que se usan normalmente no son tan difíciles como esta, ¿ya? Las que se usan normalmente son como las que vimos antes, como esta, en el que el ciclo comenzaría una vez... Aquí se completa un ciclo entero. El ciclo entonces se completa una vez que termina la oscilación, ¿ok? Ahí nos están preguntando en el chat cuáles son las ondas transversales y le respondieron las electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas sí son transversales, pero no son todas las ondas transversales electromagnéticas, ¿sí? Ahora, las transversales son las que se propagan, la vibración es perpendicular a la propagación de la onda, ¿ok? Está bien, Claudia. Las ondas electromagnéticas son transversales, pero las transversales no necesariamente son electromagnéticas. Entonces seguimos un poco retomamos lo de la frecuencia. Dijimos entonces que la frecuencia es el número de ciclos por segundo y se mide en unidades de hertz, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo 10 hertz, son 10 ciclos en un segundo, o sea, serían 10 de estas oscilaciones, así, en un segundo.
o 10 de estas oscilaciones en un segundo, ¿ya? Eso es la frecuencia. Vamos con el periodo, ¿ok? Cualquier duda, pregunten al tiro, que yo estoy súper atento al chat. Entonces, el periodo es la cantidad de tiempo que demora una onda en completar un ciclo, ¿ok? Se mide en unidades de tiempo. Si se fijan, antes teníamos, para la frecuencia, ciclos por segundo. Ahora tenemos segundos por ciclo. ¿Cuántos segundos se demora en completar un ciclo? ¿Ok? Y a eso le llamamos periodo. Entonces vamos a tener una relación muy estrecha entre el periodo y la frecuencia. Y esto siempre es así, ¿ok? Siempre es así. Para ondas mecánicas, para ondas electromagnéticas, ondas transversales, ondas longitudinales, para cualquier tipo de onda, tenemos esta relación periodo-frecuencia, ¿ok? Que uno es el inverso de la otra. Y se puede hacer lo mismo. O sea, aquí yo puedo poner en vez de una T, como me imagino que ustedes saben de las matemáticas, yo puedo pasar esta T dividiendo y esta F multiplicando, y me quedaría que la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿ok? Que es lo mismo, ¿ya? Estamos hablando de la misma cosa. El periodo es segundos por ciclo y la frecuencia es ciclos por segundo, ¿ok? Vamos a continuar entonces. ¿Dudas? ¿Estamos bien hasta ahora, no? ¿Vamos bien? Señores del chat. Vamos con la longitud de onda. Estamos hablando de características de una onda para poder después hablar un idioma común, que cuando nos pregunten dónde está la longitud de onda, qué es la frecuencia, cómo se define el periodo, nosotros podamos responder y no morir en el intento. Entonces, vamos con la longitud de onda. La longitud de onda, perdón. La longitud de onda es la distancia entre puntos que están en fase. ¿Ok? ¿Qué significa que los puntos estén en fase? Oh, Dios mío. Vamos entonces. Ahí dicen en el chat que sería lo mismo que poner 1 sobre Hertz. No es lo mismo. Después lo vamos a repasar. No, que no se nos vaya. Terminemos con la idea de la longitud de onda. La longitud de onda entonces es la distancia entre dos puntos que están en fase. Y yo dije, ¿qué es estar en fase? Ahí tenemos un problema porque no sabemos qué es estar en fase. Estar en fase significa estar en tomar dos puntos que tengan el mismo movimiento. Me explico. Este punto, si la onda está viajando, este punto corresponde a el principio de un ciclo y este punto corresponde al principio del ciclo siguiente. Por lo tanto, estos dos puntos están en fase. Si tomo este punto, que es el principio del ciclo, y lo tomo, por ejemplo, con el punto que está en el medio, este punto no es el principio del mismo ciclo. Por lo tanto, no están en fase. ¿Ok? Esta cresta y este valle no están en fase, porque esta cresta no es no corresponden al mismo ciclo, no son el inicio del mismo ciclo. Entonces yo la longitud de onda la voy a poner entre dos puntos que estén iniciando, por ejemplo, un ciclo o terminando un ciclo, pero tienen que estar en la misma parte del ciclo, ¿ok? Si yo busco la mitad del ciclo, que vendría siendo esta valle, bueno, tendría que tomar la mitad del otro ciclo y ver ahí una longitud de onda, ¿ya? Fíjense que estas longitudes de onda se pueden ir sumando, o sea, yo puedo poner una longitud de onda acá y luego poner el complemento de esta onda y ver dónde está la otra longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda, como lo dice, se mide en unidades de longitud, ¿ok? En general, es mucho más fácil acordarse de que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos. En este caso solamente hay dos puntos máximos y la longitud de onda la vamos a caracterizar solamente por sencillez, por facilidad. Vamos a tomar la distancia entre estos dos puntos que son los máximos, ¿ok? Puede ser, Camila, cualquier punto, ¿ok? Lo importante es que tomes el punto que esté en fase con el punto que tomaste inicialmente, ¿ok? Si yo tomo este punto, corresponde a ese punto que está en fase, ese punto estaría en fase con el punto inicial que escogí, ¿ok? Eso, ya, atentos con la longitud de onda, recordemos que se mide en unidades de distancia y
deben ser dos puntos que están en fase. Ya no sirve tomar cualquiera de los dos puntos. Y como ayuda, como tip, usen siempre los máximos, así como lo hice acá, o usen siempre los mínimos. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ya tenemos caracterizado, por eso dije que íbamos a volver. Ya sabemos qué es la amplitud, ya sabemos qué es la frecuencia, ya sabemos qué es el periodo, ya sabemos qué es la longitud de onda, que son las cosas más importantes de una onda, ¿ok? Hay cosas entre medio, pero que en realidad se pueden deducir de la amplitud, del periodo, de la frecuencia y de la longitud de onda, ¿ok? Vamos a comenzar con la amplitud. ¿Dónde estaría la amplitud? Si yo tomo la amplitud de esta onda, sería el punto máximo, por lo tanto yo tengo aquí la amplitud, ¿ok? Nadie se perdió. De nuevo, la amplitud entonces es se mide en unidades de distancia y es la distancia entre el punto de equilibrio de la onda, que sería este cero, esta línea cero, y el punto máximo, ¿ya? Fíjense que si yo pongo esta amplitud, la traslado hasta acá, tomo esa barrita azul y la pongo justo ahí, la amplitud debería ser la misma, ¿ok? ¿Por qué es la misma? Entonces volvemos al principio de una onda. La onda es un propagador de energía, ¿ok? Entonces, si yo tengo una onda en la que no se pierde la energía, que la energía se conserva, porque nadie usa esa energía, nadie disipa esa energía, vamos a tener que la amplitud se conserva, ¿ya? La amplitud de la onda está íntimamente relacionada con la energía de la onda, ¿ok? Si esta amplitud va decayendo en el tiempo, se hace más chiquitita cada vez que pasa el tiempo, significa que la energía se pierde, ¿ok? Si esta energía se pierde, es porque se está gastando en algo, no sé, pero el problema nuestro es que la amplitud va a ir decayendo, ¿ok? Nosotros, como ese problema es difícil, no lo vamos a tomar, y de hecho la PC1 no lo toma, pero es importante saberlo, es importante saber con qué se relaciona esta cosa que está acá, esta amplitud. Esta amplitud se relaciona con la energía, ¿ok? Entonces, tenemos que si la amplitud decae, es porque la energía decae, ¿ok? Y eso, en estos casos vamos a hacer solamente casos que la energía se conserve, por lo tanto la amplitud va a ser siempre la misma. Y va a ser la misma hacia arriba, hacia los positivos, y que hacia los negativos, ¿ok? Vamos de nuevo entonces con Ahora vamos a ver un poco de los puntos que están en fase, ¿ya? Para ver dónde están los ciclos. Como acá yo puedo describir un ciclo, ¿ya? Tengo así, dos puntos, tomo las dos crestas como les dije recién. Me están preguntando entonces si la amplitud es la misma entre el punto de equilibrio al punto máximo que el punto mínimo. Sí, eso es lo que está intentando decir, que da lo mismo si yo tomo la amplitud hacia arriba o hacia abajo, va a ser siempre la misma, ¿ya? Y ojo que esa amplitud se mide en distancia y esa es una distancia absoluta. O sea, si son 10 centímetros hacia arriba, bueno, van a ser 10 centímetros hacia abajo, ¿ya? Y la amplitud siempre es positiva, ¿sí? Eso es otro tema importante. La amplitud siempre es positiva, ¿ya? Otra cosa. Volvamos entonces a los puntos que están en fase. Tomé estos dos puntos, que como veo son el inicio de dos ciclos distintos, pero yo puedo haber tomado otros dos puntos, por ejemplo, esos de ahí, ¿sí? Y que yo me doy cuenta que ese punto con este punto son inicios de otro ciclo, ¿sí? Pero son inicios ambos del mismo ciclo. Yo tomo, voy a ver si le achunto, como este ciclo comienza, me pasé, ahí, ese ciclo comienza acá, sube, llego al máximo, bajo, llego al mínimo y subo hasta llegar al punto inicial, o sea, a la altura del punto inicial donde partí, ¿ok? Ahora, este punto que está acá cumple la misma, es el inicio del mismo ciclo anterior, por lo tanto está en fase este punto con este punto. Eso es súper importante entenderlo. Los puntos que están en fase son los que básicamente comienzan los ciclos. Yo puedo definir un comienzo en el ciclo, no la mitad. O sea, no puedo tomar el inicio de un ciclo y la mitad del mismo ciclo. Ahí no se cumple que estén en fase, ¿ok? Vamos a poner otros puntos que están en fase, por ejemplo, esos dos, ¿sí? Se cumple que ese punto es el inicio de un ciclo distinto a los anteriores, pero este punto es el inicio de ese ciclo y ese punto es el inicio del mismo ciclo. Entonces ahí se cumple un ciclo,
¿Ya? Y nosotros sabemos que la longitud de onda... me voy a desaparecer un rato para que puedan verlo bien. Ya, ahí me desaparecí. La longitud de onda, entonces dijimos que era la distancia entre dos puntos que están en fase. Entonces, bueno, si se enredan mucho con la fase, no se compliquen tanto, tomen dos puntos que son máximos o dos puntos que son mínimos. Y acá hay una longitud de onda y acá hay una longitud de onda. Y si se fijan, esta distancia se va repitiendo a través de la onda, ¿ok? Entonces ahora ya podemos caracterizar una onda con, bueno, con todas sus características. Valga la redundancia. Fin, preguntas, vamos a pasar a otro tema. Necesitamos... vamos a pasar a otro tema. ¿Hay alguna pregunta? Voy a esperar un poco. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Vamos entonces con otro ejercicio. Las ondas. A ver, hay una pregunta. Entonces, ¿qué trazo de la onda corresponde a una longitud de onda? Ahora ya, ustedes me tienen que decir. Tienen que unir dos puntos. Por ejemplo, el S y el P, el Q y el U, el R y el S y el T, el U, el R, el etcétera, etcétera. Unan los dos trazos, o hagan un trazo. Y veamos dónde está la longitud de onda. ¿Quién se atreve a decir cuál es el trazo que tiene la longitud de onda? No es tan difícil. El S y el T. Sí, muy bien. Ya, perfecto. Entonces el trazo, ahí dice trazo, el trazo S y T están en fase, por lo tanto ahí hay una longitud de onda de distancia entre ellos dos, ¿ok? Qué bueno que estén siguiendo la clase. Y vamos entonces con lo que dijo alguien por ahí, de que la velocidad de una onda y la frecuencia están relacionadas, ¿ok? Vamos a partir, para darles un poco la idea de lo que vamos a hablar, de esta simple fórmula, que ya me imagino que ya todos la conocen, que se la pasan en Kinder, y desde Kinder la conocemos, que dice que la velocidad es la distancia partida en el tiempo, ¿ok? Entonces, si la distancia sobre el tiempo es la velocidad, vamos a tener que buscar en nuestra onda una distancia característica y un tiempo característico. Entonces, pensemos, ¿cuál es el tiempo característico de una onda? La onda, recordemos entonces de las características de la onda, ¿cuál se relaciona con el tiempo? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Tenemos amplitud, frecuencia, periodo y longitud de onda. ¿Cuál tiene tiempo? El tiempo está en el periodo, ¿sí? Muy bien. El periodo dijimos que tenía unidades de tiempo, en general de segundos, ¿ok? Este periodo va a ocurrir entre dos puntos que cumplen un ciclo. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre una onda en un periodo? ¿Sí? La distancia que recorre una onda en un periodo va a ser la distancia de un ciclo. Y como ya estuvimos hablando de cuál es la distancia que recorre en un ciclo, y se llama longitud de onda. Muy bien. Ya, entonces, finalmente el periodo es cuánto se demora una onda en recorrer una longitud de onda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre en un periodo? Se llama longitud de onda, ¿ok? Entonces vamos a cambiar esta distancia de acá, la vamos a poner como longitud de onda, ahí está. Y esta t chica, que es de tiempo, la podemos poner acá como periodo, ¿ya? Voy a explicar de nuevo porque Felipe se nos perdió. Entonces, Felipe, la idea es la siguiente. La velocidad es la distancia partida en el tiempo. Siempre ha sido así y siempre lo será, ¿ok? En el caso de que no esté acelerado. En este caso no está acelerado,
es una onda que no acelera. Tenemos entonces que preguntarnos cuál es la distancia característica de una onda y cuál es el tiempo característico de una onda. Ese es como el contexto, ¿ya? Entonces pensamos, ¿cuál es el tiempo característico de una onda? El periodo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la distancia que se recorre en un periodo? Lo tenemos acá. Un periodo era el tiempo que se demora en recorrer desde un punto que está acá a otro punto que está en fase. ¿Cuánto se demora en hacer un ciclo? ¿Ok? ¿Cuánto se demora en hacer, cuánta distancia recorre en un ciclo? Sería entonces la distancia que recorre en un periodo. Entonces volvamos. Periodo, ciclo. Ciclo, la distancia de ese ciclo, y sabemos que esa distancia se llama longitud de onda. ¿Vamos bien o no? Entonces volvamos. Tenemos la distancia entre un ciclo, y eso se llama longitud de onda. Ahora, ¿cuánto me demoro en recorrer esa longitud de onda? Un periodo. ¿Ok? Eso es todo. Entonces sabemos periodo, sabemos la longitud de onda. ¿Ya? De nuevo. Tenemos acá el periodo, que es la distancia, el tiempo en que me demoro en recorrer un ciclo. Entonces soy yo aquí, estoy acá arriba, recorro un ciclo, subo, luego bajo, llego al final de mi ciclo. ¿Cuánto me demoré? Un periodo. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto avancé? Avancé una longitud de onda. Entonces, ¿cuál es la distancia asociada a un periodo? Una longitud de onda. ¿Ya? Ahora, volvamos a relacionar un poco con la frecuencia, que nosotros sabíamos que 1 sobre t es f, o sea, frecuencia, y nos queda esta fórmula. ¿Ok? Entonces, la fórmula mágica es esta, porque es más fácil de acordarse. La velocidad es lambda por f, ¿ya? Lambda va a ser la longitud de onda y f va a ser la frecuencia. ¿Ok? Me preguntan si en medidas es lo mismo periodo y longitud. No, no es lo mismo. Periodo se mide en segundos y la longitud es distancia. Quizás me confundí yo porque cuando al hablar de estas cosas se me enredo, pero creo que lo expresé bien. Creo que se entendió un poco. ¿Ya? Volvamos. Entonces la fórmula mágica que tenemos que sabernos para la prueba es esta. ¿Ya? Ahora tenemos que saber cómo usarla. Eso es como lo difícil. ¿Sí? Tenemos esta ecuación de propagación de una onda. Así se llama. ¿Ya? Esta es la ecuación de propagación de una onda. La velocidad va a ser el lambda por f. ¿Ya? Ahora, cuando una onda cambia de medio, significa que cambia su velocidad. Piensen ustedes, van corriendo, luego se meten al mar, intentan seguir corriendo, ¿van a correr más rápido o más lento? Claramente van a correr más lento, y eso significa que una onda, o una persona, no sé, al cambiar de medio y aplicar la misma energía, va a tener que disminuir su velocidad o aumentar su velocidad, depende de si el cambio es favorable o no es favorable. ¿Ok? Entonces, es importante tener como eso en mente, esa analogía de que si yo me meto al mar y estaba en la playa corriendo, corro más lento, porque cambié de medio. Eso es como lo importante, ¿ya? Cuando cambio de medio en una onda, va a cambiar la velocidad de esta onda. ¿Ok? La frecuencia solo va a cambiar cuando el emisor quiera cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, estoy tocando flauta y estoy haciendo una nota la, ¿ya? Y yo digo, ya, voy a cambiar de nota. La nota está asociada con la frecuencia, ¿ya? Entonces, si la onda está asociada con la frecuencia, y la nota, perdón, está asociada con la frecuencia, y si yo cambio de nota, voy a cambiar de frecuencia, ¿ok? Ahora, la única forma de que cambie la frecuencia de un sonido es que el emisor lo decida y te lo digan en el problema, ¿ya? Esto es súper importante para los problemas de la prueba, porque en general va a ser un cambio de medio, ¿ya? Si cambia el medio, cambia la velocidad, entonces la velocidad 1 va a ser distinta a la velocidad 2, ¿ok? Ojo que si cambia el medio y el emisor no cambia su frecuencia, significa que
¿Esto cambia? No. ¿Esto cambia? No sé. Pero esto tiene que cambiar porque cambiaron de medio. ¿Sí? Si esto cambió de medio y la frecuencia se mantiene porque estoy haciendo la misma nota musical, por ejemplo, lo único que puede cambiar es el lambda. ¿Ok? Entonces cambia el lambda para que cambie la velocidad. ¿Sí? La longitud de onda se va a ir adaptando al medio en el que yo estoy para mantener la frecuencia constante cuando yo cambio de medio. ¿Ok? Estamos hablando solo del cambio de medio. Entonces repito, cuando cambio de medio, la frecuencia no cambia, solo cambia la longitud de onda. ¿Ok? Sigamos. Pero yo creo que antes de seguir, vamos con el sonido, vamos a hacer un break. Vamos a ir a recreo. Para los que estén, vayan a buscar un tentempié, una comida, una bebida, no sé. Ya, nos vemos en 10 minutos. Que estén bien.
Hola a todos, volvimos. Vamos a ver un poco lo que nos están preguntando en el chat, porque, bueno, lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer un poco más rápido esta vez. Las clases sí se suben, vamos a intentar subirlo un poco más rápido. Y la primera clase fue de vectores, por si acaso, ¿ya? Ahora espero que ya estén todos posicionados. Vamos a comenzar de nuevo con esta explicación. Eh, Vamos a partir. El recreo no fue tan largo, ¿ya? Ya, vamos a partir entonces con esta velocidad. Entonces lo importante es, ¿qué pasa cuando yo cambio el medio? ¿Ok? Si yo cambio el medio, sabemos, así como instintivamente, si yo te digo cambio medio, tú me dices cambia la velocidad de la propagación de la onda. ¿Ok? La onda ya no va tan rápido como antes, o va más rápido, o va más lento, no sé. ¿Ok? Algo le pasa. Vamos entonces, si cambio la velocidad, algo de estas dos cosas tiene que cambiar. O cambia la frecuencia, o cambia la longitud de onda, ¿ya? Tenemos dos posibilidades, cambia la frecuencia o cambia la longitud de onda, ¿ya? Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es lo que yo estoy emitiendo, ¿ok? La frecuencia entonces sería como si yo estoy haciendo una nota la en una flauta, estoy haciendo el la, y yo sigo haciendo el la se va a propagar, o sea, va a seguir siendo siempre un la, ¿ok? No, aún no estamos hablando de refracción, pero sí, tiene mucho que ver. El la va a seguir siendo siempre el la, hasta que yo deje de hacer un la, ¿ok? Entonces, el cambio de medio no significa que cambie la frecuencia, ¿ok? Es importante entender eso. No cambia el medio, o sea, cambia el medio pero no cambia la frecuencia, ¿ya? Entonces, si cambio esto y no cambio esto, en esta igualdad algo tiene que cambiar y eso es la longitud de onda, ¿ok? Entonces, si yo cambio el medio, va a también cambiar la longitud de onda, ¿ya? La única forma de que cambie la frecuencia es que me digan, cambie la frecuencia, ¿ok? Si cambias la frecuencia te van a decir, pasó de tantos hertz a tantos hertz, ¿ya? Y eso yo lo interpreto como un cambio de frecuencia, ¿ok? ¿Se entiende, no? Ahí sí mejor. Antes de pasar a lo del sonido, que también es importante, los que estaban preguntando ahí, ¿mejor o no? Bueno, ya, muy bien, Wisepi. Vamos entonces a seguir con el sonido, ¿ya? El sonido es una onda longitudinal, ¿ya? Las longitudinales son las que que vibran junto con la dirección de la onda. O sea, si la onda va hacia la derecha, yo vibro hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Pero no de forma transversal o perpendicular. No hago esto. El sonido no hace eso, ¿ya? El sonido es más bien una cosa así. Yo agito las partículas del aire, estoy haciendo esto con una cierta frecuencia y se forman eh, lugares donde hay mucha presión por las partículas porque se juntan mucho, porque yo les estoy dando un golpe periódico, que se llama frecuencia. Ese golpe periódico forma pulsos en esta onda longitudinal, ¿ya? Y son pulsos de frecuencia, o sea, de partículas. Son pulsos de la onda. Aquí hay una onda, una parte de la onda que está muy apretada, con demasiada presión. Luego tengo un espacio en el que no tengo presión, ¿ya? Ese espacio se llama de rarefacción. Estas son las palabras técnicas, ¿ya? Entonces tenemos un espacio de compresión y un espacio de rarefacción. Por eso la C y la R, ¿ok? También tienen otros nombres que salen en otros libros, ¿ya? Pero es importante que entiendan eso, ¿ya? Tengo compresión y tengo rarefacción, que sería como la parte donde no hay presión. Luego tengo presión de nuevo y así. Presión, sin presión, presión, sin presión. Y así por el resto de la onda. Ahora, eso se llama onda longitudinal. Es como un resorte, si se fijan es como un resorte, en donde se junta una parte del resorte. Si yo estoy como jugando con estos resortes que se toman y se hacen como así, ¿ok? Voy a tener lugares del resorte que van a estar más juntos y lugares del resorte que van a estar más separados, ¿ok? Esto es lo mismo. Tengo una onda que se genera en el aire, que se genera con las partículas del aire, en el que yo tengo lugares con mucha presión y lugares con poca presión, ¿ya? La R significa rarefacción
y pueden buscar la palabra en el diccionario porque no me acuerdo qué significa, pero básicamente es la descompresión, o sea, tengo compresión y luego descompresión, ¿ya? Ese es el concepto. Si quieren, después lo pueden buscar, ya que están en internet, buscar una imagen de una onda y va a salir el nombre. Se me fue, perdón. El punto es que la onda va a tener lugares donde va a tener mucha presión y lugares donde no hay presión, ¿ya? Y eso yo lo puedo representar como una onda longitudinal, ¿ok? En el que yo acá grafico la presión y acá grafico el tiempo, cómo transcurre en el tiempo esta cosa, ¿ok? Entonces yo ahora voy a trabajar el sonido, que es una onda longitudinal, como una onda transversal, ¿ya? Y me va a ser mucho más fácil la vida, porque yo acá puedo distinguir mucho más fácil y mucho más rápido la longitud de onda, el periodo y la frecuencia, y con eso la velocidad, y con eso tengo un montón de cosas, ¿ya? Y como tengo este montón de cosas, vamos a trabajar un poco con eso. Esto es una generalidad para que entren como un poco en contexto. El sonido es una onda que se propaga por el oído y este canal que yo puse acá es muy parecido al canal del oído, que el sistema siento que es importante saberlo porque acá hay una frecuencia que entra por el oído, el canal auditivo y llega hasta el tímpano. En el tímpano se mueven una serie de huesitos, está el martillo, el yunque, el estribo, no sé qué. En fin, se meten estas cosas, todas ellas vibran gracias a la vibración del sonido, que movió el tímpano, que movió el martillo, que movió el yunque, que movió el estribo y que llega al canal oval. Bueno, en fin, todas estas cosas son producto de una vibración, de una onda, de una transferencia de energía, ¿ok? Yo desde con mis cuerdas vocales voy a mover el aire que está cerca mío y voy a hacer que ustedes me escuchen, ¿ya? Ese es el concepto. La energía se propaga. Ahora, tenemos este sonido y vamos a recordar, porque es súper importante, que la amplitud de esta onda va a estar asociada a la energía que lleva esta onda, ¿ok? Mientras yo le ponga más energía a mi voz, mientras más intensidad tenga mi voz, más grande va a ser la amplitud, ¿ok? Ahora, la amplitud no tiene nada que ver con la frecuencia. O sea, yo puedo hacer un sonido grave, hablar muy grave, y luego aumentar el volumen, y significa, o sea, lo hice mal. Hablar muy grave y aumentar el volumen, o sea, significa hablar más fuerte, cosa de que la frecuencia sea grave y la amplitud sea muy grande. O puedo hablar muy grave pero muy despacito. Si hablo despacito, significa que la amplitud es chiquitita, pero no tiene nada que ver con la frecuencia. ¿Ok? Estoy atento a las preguntas por si acaso. Esta parte yo sé que es un poco más densa. ¿Ok? Así que voy a estar atento. Claro, aquí en esta imagen los puntos representan a las partículas y a cómo se mueven las partículas básicamente. Entonces estas partículas van a ir moviéndose así, vibrando, vibrando longitudinalmente, paralelo al sonido, a la vibración, a la dirección del sonido, y van a mover el tímpano y van a hacer toda esta aventura en el oído, ¿ok? Vamos entonces a recordar otras cosas, como que la longitud de onda está asociada a la separación entre dos puntos en fase. Entonces, aquí es mucho más fácil verlo en esta fórmula de la onda, como una forma transversal, que verla como una forma longitudinal. ¿Ok? En la forma longitudinal, como hay tantas partículas, se me es mucho más difícil ver cuáles son las partículas que están en fase. Pero si yo tomo una onda transversal, perdón, es mucho más fácil ver dónde está la longitud de onda, que serían los dos puntos, por ejemplo, que están aquí comprimiéndose. ¿Sí? Entonces, nos preguntan, ¿el volumen de la voz sería como la energía? ¿Por eso la amplitud varía? Sí. Tal cual, tal como lo dijiste, Osvaldo. Cuando yo aumento la energía, la amplitud sube, y cuando yo bajo la energía, la amplitud baja. ¿Ya? Y la energía está relacionada no
si grito más agudo, si hago un sonido más chillón o si hago un sonido más bajo, sino que está relacionada con qué tan fuerte lo hago. O sea, yo puedo hacer sonar un violín despacito o muy fuerte, ¿sí? Y eso es la amplitud, eso es la energía, ¿ya? No tiene nada que ver con el sonido, con qué sonido tú vas a escuchar, sino que con cómo lo vas a escuchar, ¿ya? Y Javiera pregunta, ¿y a veces cuando estamos en pleno silencio, no han escuchado un pito? ¿Será por las vibraciones? Eso, según lo que tengo entendido, Javiera, es un trastorno, una, un déficit en las presiones. O sea, hay algo médico ahí, pero en general todo el mundo... Ah, perdón, Javier Alejandro. Perdón, Javier Alejandro. Ya, en fin. Ese pitito está relacionado con... No está relacionado con las ondas, según lo que yo tengo entendido. Hasta donde yo sé, ¿ya? Y Hekan dice, si dos instrumentos distintos tocan la misma nota que está en la misma frecuencia. Ya. Ese es otro tema que lo vamos a abordar, pero abordémoslo al tiro. Ya. Tenemos entonces la misma frecuencia, ¿ya? A la frecuencia le vamos a llamar tono, ¿sí? El tono es con qué frecuencia está emitiendo el sonido el caballero, el instrumento. Entonces, si yo tengo dos instrumentos iguales que están emitiendo la misma frecuencia, la diferencia se siente. O sea, una trompeta no es lo mismo que un violín, aunque emitan la misma frecuencia, y eso está caracterizado por el timbre, ¿ok? El timbre de de un objeto es lo que caracteriza y diferencia dos objetos que emiten la misma frecuencia, ¿ya? Y el timbre se da porque no todas las ondas son iguales, ¿ok? Las ondas acá en general nosotros las vamos a ver súper ideales, ¿ya? Las ondas así no son, no existen estas ondas, ¿ya? Las ondas son como eso, ¿ya? Son una cosa fea, ¿ya? Y la frecuencia se da, bueno, con los ciclos y la misma historia, ¿ya? Pero una onda de violín es muy distinta a una onda de trompeta, aunque tenga la misma frecuencia, ¿ok? Y eso se llama timbre. La diferencia entre estas dos cosas, ¿sí? Porque vamos a escuchar otras cosas, ¿ya? Y el tono es lo que dijimos como frecuencia, ¿ok? El tono es lo mismo que la frecuencia, ¿ya? Si tengo un tono agudo o un tono alto, significa que mi frecuencia es alta, ¿ok? Si tengo un tono bajo, significa que mi frecuencia es baja, ¿ok? Entonces, no, el timbre no está relacionado ni con la frecuencia ni con la longitud de onda. Es la forma de la onda, pero nosotros lo vamos a ver como la diferencia entre un sonido y otro que tienen la misma frecuencia, ¿ok? Exacto. Dos, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que dio Hekan, que son dos instrumentos que emiten la misma frecuencia. O sea, tengo un violín haciendo la nota la y tengo una trompeta haciendo la nota la. Tienen la misma frecuencia, tienen el mismo tono, pero tienen distinto timbre, ¿sí? Y eso es pregunta PSU. Eso ha aparecido un montón de veces. Entonces, ¿qué es el timbre? El timbre es la diferencia entre dos objetos, es lo que diferencia dos objetos que emiten de la misma frecuencia. Y Javier Alejandro no entiende la amplitud. La amplitud es muy sencillo. Vamos a repetirlo en otro ejemplo. Estamos por acá. La amplitud entonces es la distancia, físicamente es la distancia entre el cero, entre el equilibrio y el punto más alto o el punto más bajo, ¿sí? Desde el cero hacia arriba o del cero hacia abajo, ¿ya? Y la amplitud está asociada con la energía, ¿ya? La energía le podemos llamar volumen en el sonido, ¿ok? Entonces, si tengo más energía, tengo más volumen, entonces la amplitud va a ser más alta, va a ser una onda mucho más grande, ¿ok? ¿Vamos bien o no? Sigamos entonces. La velocidad de una onda depende del medio. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo del sonido. El sonido en el aire viaja a 343 metros por segundo y en el agua a 1493 metros por segundo.
Ahora pensemos, eh, por, ¿por qué es más rápido en el agua que en el aire? ¿Alguien tiene una idea así a la rápida? Tiene que ver con lo que dijeron hace un rato de la densidad. La densidad significa cuántas partículas, cuántas moléculas, cuánta masa hay por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, en el aire, que es esta cosa que está acá, tengo mucha distancia entre las partículas. Entonces, si yo hago un sonido, este sonido se va a demorar mucho más tiempo en ir y volver, porque lo que hace es la vibración que yo les comenté recién, que va y vuelve y hace esto. El sonido vibra, o sea, las partículas vibran. Y esta vibración se va a demorar mucho más en el aire, porque hay mucha distancia entre las partículas, que en el agua, porque en el agua tengo las moléculas mucho más juntas. Como las tengo mucho más juntas, la vibración va a ser mucho más rápida. Se va a propagar mucho más rápido esta vibración. Esa es la idea. La propagación va a ser la velocidad. Va a ser proporcional a la velocidad. Entonces, vamos a tener una velocidad en el aire mucho más chica que en el agua, porque en el agua tenemos muchas más partículas juntas. ¿Sí? Ahora, si les pongo un sólido un poco más rígido que el agua, por ejemplo, una mesa. En la mesa, entonces, se va a desplazar mucho más rápido que en el agua, porque las partículas de la mesa están mucho más juntas. ¿Sí? Entonces, como están más juntas, se desplaza más rápido. ¿Ok? Vamos a hacer como una especie de ayuda mental. Mientras más denso, más rápido. Esa es como la premisa. Tenemos que tener eso en mente, ¿ya? Mientras más denso, más rápido. Y por eso mismo es que las ondas, como dice Claudio, las ondas mecánicas no se transmiten en el espacio. O sea, en el vacío. Vamos al siguiente. Vamos a hablar un poco ahora del sonido audible, ¿ya? Esto es lo mismo, por ejemplo, que con las ondas visibles, porque tenemos em, luz que no es visible, por ejemplo, la infrarroja. ¿Por qué no la vemos? ¿Ya? Porque la luz ultravioleta nos hace daño, pero tampoco la vemos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es audible, lo que no es audible, para el sonido, que sería lo símil, como lo mismo hablar de qué es visible y qué no es visible. Vamos a poner un rango, ¿ya? Se hicieron estudios, midieron personas, a tanta gente, y determinaron que una persona, para que oiga un sonido, para que una persona escuche este sonido, debe estar entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿ok? Tenemos entonces una cota hacia abajo, un límite inferior, que sería los 20 Hz, que están acá, y un límite superior, ¿ok? De 20.000 Hz. Aquí me faltó una palabra, tiene que decir oiga o escuche, ¿sí? Para que una persona escuche el sonido, este debe estar entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿ya? Ahora, si estoy por debajo de estos 20 Hz, es un infrasonido, así como yo me acuerdo siempre del inframundo, porque el inframundo es el mundo subterráneo de los griegos, donde vivían los muertos, no sé qué. Ahí estaban los griegos en su inframundo cuando se morían, pero estaba por debajo, entonces inframundo, ¿ok? Está por debajo. El infrasonido está por debajo del sonido audible, ¿ya? El ultrasonido, me viene rápidamente a la mente de ultratumba. Entonces cuando dicen que viene un familiar de ultratumba, es porque él viene de más allá de la tumba, viene más allá de la muerte, entonces nos viene a visitar, no sé qué cosa, pasan cosas raras, y se mueven las cosas, se caen, se cierran puertas, se rompen ventanas, en fin. El problema es que eso yo lo relaciono, como viene de ultratumba, viene de más allá, el ultrasonido es cuando viene después de los 20.000 Hz. Entonces tengo un sonido mucho más agudo, mucho más... es imperceptible para la persona, ¿ok? Este rango es solo para las personas, porque, por ejemplo, no me acuerdo, pero creo que los elefantes escuchan infrasonidos, ¿sí? Y, por ejemplo, creo que los murciélagos usan ultrasonidos y también lo escuchan, ¿ya?
son cosas súper distintas. Vamos entonces con... sí, hay muchos animales y las abejas también. Hay un montón de cosas que vienen un poco al caso. Claro, el ejemplo de Felipe, que es el típico dueño de un perro que toma un pito y sopla un sonido muy agudo que nadie más lo escucha, solo los perros. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Vamos a hacer un par de ejercicios antes de ver las últimas dudas y terminar con la clase, ¿ya? Vamos a ver este ejercicio que dice, la figura muestra una onda mecánica que se propaga a 25 metros por segundo. Entonces acá tengo una onda mecánica, prum, que se propaga a 25 metros por segundo, ¿ya? De acuerdo a esta información, el periodo de cada onda es... ¿Qué información nos dan? Que esta cosa de acá mide 50 centímetros. De aquí hasta acá. Entonces tengo desde un máximo hasta un mínimo. 50 centímetros. ¿Ya? Ahora nos preguntan el periodo. ¿Ya? Y nos dan la velocidad. ¿Qué hacemos? Acabamos de ver una relación, una fórmula que relaciona, que junta, que une la velocidad con el lambda, que sería la longitud de onda, y el periodo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos del dibujo, podemos deducir la longitud de onda. ¿Sí? Porque acá tenemos solamente la mitad de un ciclo. Este ciclo se completa acá arriba. No llego. Por acá. Ahí se completa. Se completa acá. Y que sería la misma distancia de acá hasta acá. Hasta acá, hasta la mitad. Que es de la mitad hacia el punto máximo. ¿Ok? Entonces, la distancia, la longitud de onda, ¿cuánto sería? Como ahí Felipe dijo, muy bien. 100 centímetros. 100 centímetros es un metro. ¿Ya? Entonces la figura muestra la medida de media onda. Por lo tanto, el largo de la onda, o sea, la longitud de la onda es de 100 metros. ¿Ya? O sea, de 100 centímetros, perdón. Ahora, como les dije recién, si a nosotros nos dicen velocidad y nos dicen periodo, tenemos que tener al tiro en mente esta fórmula. ¿Ya? La fórmula que relaciona velocidad, longitud de onda y periodo. ¿Ok? Nos pueden pedir frecuencia también. En fin. La frecuencia, recuerden que es 1 sobre el periodo. Entonces vamos a tener acá, despejando de esta fórmula, despejamos el t, porque es lo que nos preguntan. Pasamos el t hacia arriba y volvemos el b hacia abajo. ¿Ya? Esa parte de matemática no es tan difícil. Tomamos este b, lo tiramos hacia abajo dividiendo, porque está multiplicando, y tomamos este t y lo pasamos multiplicando para arriba. ¿Ok? Ya, pues. Entonces, vamos a tener una lambda, una longitud de onda de 1 metro y de 25, la velocidad era de 25 metros por segundo, ¿ya? Ahora nos pregunta GLOT si debe ser necesariamente en metros. GLOT debe ser necesariamente en metros porque acá yo tengo una velocidad en metros, ¿ok? Si yo tengo la velocidad en metros, no puedo usar centímetros arriba. Me va a quedar una cosa nada que ver. Porque estamos mezclando peras y manzanas. Estamos mezclando, no sé, los perros y gatos igual se llevan bien a veces. ¿Qué se lleva mal? Un perro con otro perro, no sé. Bueno, en fin. Estamos mezclando cosas que no tienen nada que ver. Estamos mezclando metros con centímetros. Entonces ahí no va a funcionar nada, ¿ok? Siempre tienen que tener esto en mente, ¿ok? Tienen que tener en mente que las unidades tienen que calzar, ¿ya? Cuando estén haciendo problemas de velocidades, las velocidades se las pueden dar en kilómetros por hora o en metros por segundo. Y todas tienen que estar o en kilómetros por hora o en metros por segundo, ¿ya? Es súper importante esta cuestión. Las unidades en física. Porque esta M no significa solo una M, ¿ya? Significa una distancia, una longitud, ¿ya? Y si tengo 1 metro, no es lo mismo que tener 100 metros, ¿sí? Pero si tengo 1 metro, es lo mismo que tener 100 centímetros, porque el centímetro es mucho más chico. Entonces, si tengo 100 centímetros, hacen 1 metro, ¿ya? Ese es el concepto. No se olviden nunca de las unidades, ¿ya?
Entonces hacemos esta división y nos queda, como dijeron por ahí, que el periodo es 0,04 segundos. ¿Ok? Vamos a hacer el último ejercicio. Los voy a dejar ahí para que piensen un rato. Una onda de agua viaja a 3,5 metros en 0,9 segundos. El periodo de oscilación es de 1,8 segundos. Entonces tengo una onda que está viajando en el agua. Yo tomo un punto, tomo el otro y me dio que avanzó 3,5 metros en 0,9 segundos. ¿Ok? Ahora, el periodo de oscilación, que no tiene nada que ver cuánto avanzó, es de... ¿dónde estás? Aquí. 1,8 segundos. ¿Ok? La pregunta dice, ¿cuál es la rapidez de la onda? ¿Cómo sacamos la rapidez? La rapidez dijimos que era distancia partida en tiempo. Siempre. ¿Ya? Entonces vamos con este resultado. Entonces tenemos que la velocidad es la distancia partida en el tiempo. Ups. ¿Qué distancia? Bueno, avanzó 3,5 metros. ¿En cuánto tiempo? Bueno, en 0,9 segundos. ¿Sí? Lo dividimos y nos da 3,88 metros por segundo. ¿Ya? La pregunta B, vamos a volver acá, dice, ¿cuál es la longitud de onda de las ondas que viajan en el agua, básicamente? ¿Ya? Entonces tengo una onda que tiene un periodo y yo ya calculé la velocidad. Entonces yo puedo hacer la relación que vimos recién, que está acá. La velocidad entonces era el lambda sobre el periodo. Estoy tapando ahí. Por lo tanto, si yo despejo la lambda, la longitud de onda, voy a tener velocidad por tiempo. O sea, por periodo. Esa T mayúscula es de periodo. ¿Qué periodo tengo? 1,8 segundos. ¿Qué lambda tengo? Bueno, lo que vi antes recién. Entonces tengo 1,8 por 3,8 metros por segundo, que es la velocidad, y me da 6,84 metros. ¿Ya, chiquillos? Con esto terminamos la clase. Voy a esperar un ratito para que piensen las preguntas. Antes de que me vaya, aprovechen que estoy acá. Pregunten lo que se les ocurra. No lo que se les ocurra, pero algo que tenga que ver con la materia. Vamos a subir el video. No sé si se sube la presentación. No estoy seguro. Pero de todas formas debería haber un video resumen. Vamos a hacer un problema de nuevo. O sea, este lo vamos a repetir. Lo vamos a hacer un poquito más lento. Entonces, vamos a repetirlo. Ah. Ya, entonces, vamos a... Oh, creo que me equivoqué quizás. A ver, veamos. Vamos a usar la calculadora. No, está bien, ya. Entonces continuamos. Tenemos una onda que viaja en el agua. Viajó 3,5 metros en 0,9 segundos. El periodo de oscilación de esta onda es de 1,8 segundos. ¿Ok? ¿Cuál es la rapidez de la onda? La rapidez de la onda dijimos que era distancia partido en tiempo. Siempre va a ser distancia partido en tiempo. Ahora, que esto sea igual a lambda por f es otra cosa. ¿Ya? Pero si yo tengo la distancia que recorre y tengo el tiempo que se demora en recorrer, uso esta fórmula. ¿Sí? Básicamente uso eso. Ahora, reemplazo. ¿Cuánta distancia recorrió? 3,5 metros. ¿En cuánto tiempo? En 0,9 segundos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la velocidad? La velocidad va a ser el resultado de esta división. Y por eso da 3,8. 3,88 básicamente. ¿Ya? Y esos son metros por segundo. Porque avanzó metros, en metros, y el tiempo se midió en segundos. ¿Ok? Ahora, la otra parte. ¿Cuál es la longitud de las ondas? La longitud de onda de las ondas. Tenemos entonces que usar la fórmula que nosotros sabemos que relaciona velocidad y periodo. Porque son las únicas cosas que tenemos. ¿Ya? Tenemos la velocidad y el periodo. Ahora, el lambda, la longitud de onda, va a ser igual a la velocidad por el periodo. Ahora, tenemos acá la lambda. La velocidad va a ser, está acá, 3,8.
y el periodo es 1,8, se multiplican, así como con un multiplicador, como con un signo por y una, no sé, una hoja que puedan hacer la multiplicación. Hacen la multiplicación y les debería dar 6,84 metros, ¿ok? Wisepi, T es lo mismo que T, solamente que el tiempo es una cosa que avanza. El tiempo eh, avanza porque el universo se expande, no sé, es otra cosa. El periodo es cuánto se demora, qué tiempo se demora en recorrer un ciclo, ¿ya? Por eso el T grande y el T chico son con las mismas unidades, solamente que el T grande corresponde a cuánto se demora en dar un ciclo, cuánto se demora en dar una vuelta, ¿ya? Y el T chico es el tiempo normal, que transcurre y no tiene como secciones, ¿ya? Ya chiquillos, entonces habiendo respondido estas dudas, me despido, espero que tengan una bonita semana, un lindo fin de semana, nos vemos la otra semana, estudien, pónganse las pilas y mucho ánimo, que se viene un año complicado, yo sé, fuerza, ustedes pueden, en general uno puede usar dos decimales, por ahí preguntan, eh, eso, ¿ya? Saludos a todos.